Una barba delineada sin bigote la puede conseguir cualquiera, ya que es más fácil de lo que parece. En la actualidad, la barba es una nueva moda que todos quieren optar. Tener una buena barba no solo te dará una esencia masculina que has estado buscando, sino que, por otro lado, la mayoría de las personas se fijarán en ti. La barba, sin duda alguna, debe ser tratada con cuidado, con jabones especiales, por ejemplo. Peinarla, aplicarle tratamientos y cortarla te ayudará a conseguir esa barba delineada sin bigote que has estado buscando. Existen muchísimos tratamientos para contribuir con el crecimiento de la barba y el bigote simultáneamente. Claro, los tónicos los puedes encontrar en cualquier sitio en línea o en una tienda física, pero para que crezca verdaderamente como debe ser, la barba debe ser peinada con un cepillo específico y siempre deben aplicarse suavizantes, aceites, entre otros productos. La barba puede aparecer primero que el bigote, así que este es un paso que puedes ir verificando a lo largo del proceso del crecimiento. Recuerda que así no cuentes con mucho vello, peinar un poco y aplicar los tratamientos es efectivo. Muchas personas piensan que una barba sin bigote podría verse un tanto extraño, pero deja atrás esas creencias. Al día de hoy suele ser bastante atractivo y combina perfecto con ese outfit que tienes en mente para acompañarla. Si por el contrario suele crecerte mucho más el bigote que la barba, simplemente rasúralo, ya sea con una máquina eléctrica o con una afeitadora. La barba sin bigote es una nueva alternativa que hasta la fecha es bastante interesante, ya que pocas personas la utilizan. Peinarla y aplicarle tratamientos como suavizantes puede ser la mejor alternativa para estimular su crecimiento, ya que con estas técnicas contribuyes a desarrollar una barba delineada sin bigote, ya que en algunos casos la implementación de tónicos para promover el crecimiento no suelen dar los resultados que una persona realmente está esperando. Mientras más atención le brindes aplicándole suavizantes y aceites naturales, más rápido se promoverá el crecimiento. Recomendamos aplicar suavizantes para barba una vez cada 2 días. Y claro, los aceites pueden garantizar resultados cada 3 días. Recuerda que diariamente también debe ser peinada. Peinarla, mantenerla al límite que desees cortándola y aplicando suavizantes es la mejor alternativa para optar por una barba de este estilo. La barba, sin duda alguna, debe estar siempre limpia, ya que como se encuentra en contacto directo con la piel puede causar hongos, comezón y se te hará imposible tener una. Mientras más cuides tu barba, más frondosa estará creciendo.